Los grandes temas nacionales, los inescrutables caminos del pensamiento contemporáneo, analizados entre mates lavados y medialunas resecas. Es más complejo. La Inca, en Maldita Suerte. Hola Inca, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Ay, estamos televisados. Hola, bienvenida a la tele. Estoy en la televisión y no por un episodio delictivo. Llegué. Llegamos. No que venga como el la muchacho- cámara de crónica. ¿Vieron el muchacho de venía pisteando como un campeón Sí. que fue épico Claro. en ese momento? Yo siempre imaginaba que iba a salir en la televisión en algo así. Venía pisteando como un campeón, me la puse. Pero no. Pero no. Gracias al destape, no. Acá No. estás, Acá en estamos. pantalla. Y nada más y nada menos que para hablar de toda una cuestión de fondo, porque los temas importantes son los que hay que discutir en la tele. Sí, y acá nos hemos Es más determinado complejo. a resolver todos los grandes problemas nacionales. Sí, a más tardar en 15 minutos lo resolvemos. Sí, 15 minutos, así lo hace un profesional, niña. Vamos a hablar de peronismo y neoliberalismo. ¡Opa! ¡Qué bueno, temardo! Es como ahí amplio. acá abro el arcón de la estratosfera, de los cohetes de la estratosfera, ¿no? Como Sí. war flashbacks. Uno empieza a imaginarse, te vienen como trajes blancos del menemismo, Claro. ¿no? Corach, nombres. Muchas sombreras. Mucha cosa, sí, claro. Sí. Galiscas bailando alrededor de Menem. No. A ver, ¿por qué quiero hablar de peronismo y neoliberalismo? Porque vieron que en la primera aparición de Cristina con Massa, en el momento en el que justamente se deja en claro porque es candidato, etcétera, en un acto en la ESMA, Cristina terminó su alocución diciendo el neoliberalismo quiere como de lugar a palos o como sea que los trabajadores acepten cualquier resultado de sus ingresos. Les tenemos malas noticias, hay muchos peronistas todavía en la República Argentina. Sí, ¿no? correcto. Bueno, Cristina claramente lo que hace es sostener esta oposición entre peronismo y neoliberalismo, que sí o sí es una oposición que hay que entenderla después justamente del fracaso del neoliberalismo de los 90, de la convertibilidad, y que fue la gran operación del kirchnerismo dentro del peronismo, ¿no? Es la razón por la cual también mucha gente se hizo kirchnerista. Claro. Porque había un mensaje claro de oposición a ese modelo que había demostrado su carácter absolutamente lesivo para la sociedad, para la economía, etcétera, ¿no? Si bien hay algunos que ahora se olvidaron y vieron cómo esto Hay se como renueva. una onda de reivindicación, sí. Hay un revival, Sí, pero sí. en ese momento quedaba claro. Y Cristina lo sostiene. Pero claro, no es lo mismo sostener una oposición al neoliberalismo y a Menem en el 2003. Recuerden, no al Alca, Maradona. Oh, qué momentazo. Fue todo tan brillante. Éramos tan felices. Éramos tan felices. Tan jóvenes también. Bueno, no es lo mismo hacerlo en ese momento, que tenía toda una significación, que la sociedad, si bien había atravesado una crisis, se podría pensar simplificando mucho, pero que había cierta cosa tirando a la izquierda. Simplifico, pero digo, Sí, recuerden sí. las discusiones. Se viene el surdaje, dijo Mirta. Es claro, se Y viene el se surdaje. nos viene bien un poquito de surdaje, dijo Mirta, incluso después de Claro, eso. imagínate, Sí, imagínate sí. cómo estaban las cosas. La propia sociedad estaba movilizada para un lugar que era muy distinto al de ahora, ¿no? Y además también pasaron cosas a nivel global con respecto al neoliberalismo. Lo que voy a decir acá es medio polémico, pero lo digo. Para mí el kirchnerismo adelantó todas estas discusiones globales, ¿no? Como en el que el kirchnerismo y en otras experiencias de los llamados populismos latinoamericanos adelantaron toda una serie de discusiones que ahora estamos viendo a nivel global. ¿A qué me refiero? Bueno, consenso de Washington, que fue Menem básicamente un alineamiento a ese tipo de políticas del consenso de Washington, que era un paquete de medidas económicas que obviamente tenían que ver con algunas teorías económicas que le daban forma y que básicamente tenía como prescripciones el libre mercado, políticas como la liberalización comercial y financiera, la privatización de activos estatales. No, Sí, un Estado medio testigo de las cosas sin tanta intervención, exacto. más que para privatizar. Exacto, políticas fiscales que tendían a achicar el gasto, Sí. ¿no? La cuestión obviamente del gasto fue muy importante para minimizar el déficit como un primer objetivo de la economía. Y este modelo estaba pensado justamente para asegurar la hegemonía de Estados Unidos, según tantos autores, y me parece que no es tan loco pensarlo, porque básicamente las potencias quieren asegurar sus hegemonías a partir de, por ejemplo, prescripciones económicas. Y bueno, nosotros... Post caída del muro, ¿no? Y toda esa historia. Post caída Sí. del muro, donde claramente se sentía que ya no
había ningún horizonte por izquierda. Claro. Y Menem dijo, relaciones esta. carnel, vamos con esta. Porque claramente hay un montón de gobiernos o de figuras clave que son pensadas como los bastiones de ese tipo de políticas, ¿no? Thatcher, Reagan, Sí. pero también Bill Clinton, también en un punto Obama. Algunos dicen que esto se rompe con Trump, ¿no? Que la emergencia de Trump es el gran síntoma del fracaso del neoliberalismo como un modelo. ¿Por qué? Bueno, primero porque aparecen esta suerte de líderes que ellos les dicen populistas, que tienen otro significado, ¿no? Para ellos populismo es el populismo de derecha, principalmente, me parece. Para nosotros Sí, tiene así otro es. sentido. En Europa es lo mismo. Claro, Cuando hablamos yo- de populismo, hablamos efectivamente de la derecha. De la derecha. Acá fue todo más complejo, pero bueno, ellos lo piensan en ese sentido. El avance de este tipo de soluciones o de propuestas políticas que, bueno, se cagan bastante en ciertas cosas, ¿no? Asusan guerras en contra de los negros, todo lo que sabemos que hizo Trump, pero que, por ejemplo, apuestan a la industria nacional, cierto nacionalismo, ¿no? Entonces, lo que empezaron a ver varios miembros de las élites y también pensadores es que el neoliberalismo había fallado en, entre otras cosas, poder asegurar una democracia sana o funcional dentro de las propias puertas de Estados Unidos, y además también que aparece China, ¿no? Como un factor amenazante, y los tipos dicen, bueno, acá no podemos seguir con lo mismo. Entonces surgió, especialmente en la administración Biden, esta idea de nuevo consenso de Washington, que es un poco, uno piensa, bueno, es como la muñeca de los Simpsons, pero el sombrero nuevo. La nueva Que uno especie dice, Malibu. pero ¿Será lo mismo? No. claro, pero en realidad, en rigor, es verdaderamente diferente. Después, obviamente, que hay una trampa. Pero a ver, para que se den una idea, este nuevo consenso de Washington, en muchos puntos es básicamente la antítesis de lo planteado en el viejo consenso de Washington. Esta idea de que en el nuevo consenso de Washington es necesario la industria nacional, ¿no? Un gran acento en la industria nacional. También tiene que ver con la pandemia, con que justamente se demostró los problemas en las cadenas de suministro, todas cuestiones que tienen que ver con la economía, con la industria. Entonces dijeron, bueno, hay que nacionalizar, el Estado tiene que tener un rol importante en dirigir la inversión. Se demostró que el mercado por sí solo no va a poder distribuir y tampoco sirve para el crecimiento. Lo que se viene demostrando muchos economistas en los últimos años es que tampoco hay un crecimiento, hay un estancamiento económico. Sí. Porque vieron que muchas veces el neoliberalismo dice, bueno, sí, nosotros no distribuimos, pero nosotros te hacemos crecer. Claro. Por eso hablan de pobreza y no de igualdad o desigualdad. Bueno, ni siquiera eso. Y además también se está demostrando que la desigualdad extrema empieza a generar polarización política y todos estos problemas que estamos viendo. Sí, satisfacción democrática. Que dice La que- insatisfacción democrática de la que viene hablando Cristina, ¿no? Que, claro, imagínense, fíjense lo que dice Sullivan, que es un asesor de Biden, que es el que planteó esta cuestión del nuevo consenso de Washington, creo que en mayo, hace poco, dijo: en las últimas décadas se dio prioridad a la desregulación, la eliminación de impuestos, las privatizaciones por encima de la acción pública, y se proyectó la liberalización comercial como un fin en sí mismo, sobredimensionando la eficacia de los mercados, ¿no? Bueno, acá Milei diría, se sacaría, ¿no? Se rompería la cabeza contra un vidrio, iría algo porque Sí. es como, imagínense, desde Estados Unidos están diciendo esto. Varias reformas terminaron privilegiando a ciertos sectores de la economía, como el financiero, mientras que otros sectores esenciales, como los semiconductores, la infraestructura, se atrofiaron, golpeando seriamente nuestra capacidad industrial. Esta es otra cuestión, ¿no? El sector financiero, que hace tiempo también, como vienen planteando muchos especialistas, como Mazzucato, Varoufakis, esa gente Sí. que es más amiga, que Cristina a veces lo cita, que el sector financiero invierte en sí mismo, no invierte Claro. ni en infraestructura, ni en innovación, ¿no? Es como que los tipos están ahí arriba, Claro. dándole a sus propias maquinitas. Sí, y que rompe un poco con la generación de riqueza tradicional, que era bienes de consumo masivos, y ahora ya ni hace falta que haya consumo masivo. Ellos se arreglan en una rosquita ahí arriba y reproducen su propia riqueza y se terminó. Claro, pero eso en algún momento va a tener un límite. Va a Es tener que un algunos límite. dicen que ya estamos Claro, en un Que límite. no va a Algunos tener nada que nadie que pueda comprar y nada que vender. Algunos vienen hablando del fin del neoliberalismo por eso, ¿no? Porque la mayor cantidad de la gente, de los ciudadanos, están cada vez peor, no participan, las decisiones las toman estos plutócratas que determinan gobiernos, y es la verdad.
verdad una situación en la que algunos hablan que ya ni siquiera es capitalismo, Claro. que es un neofeudalismo o que es otra cosa, que hay que salvar el capitalismo de alguna manera. En ese sentido lo plantean y es muy interesante. Las famosas plutocracias también, ¿no? Gente Claro, gente que cada llega, vez es además. peor. Es más, creo que Krugman decía, Krugman o Stiglitz, a veces me los confundo, porque es como Sí. dos economistas más o menos piola, pero creo que era Krugman el que decía que en algún momento vamos a extrañar ese momento de los 80 y antes, cuando la gente se hacía rica por sus propios medios. Piensen en Sucesión, ¿no? Claro, ¿Cuál es sí. la gran trama de Sucesión? Que Logan Roy, el patriarca de esa familia, se hizo de abajo, hizo él su riqueza, construyó ese emporio, y los hijos son herederos. O sea, gente que por más que sean unos inútiles, que no sirvan para un carajo, van a tener Sí, un montón sí. de guita y van a Tuvimos una poder presidenta. reproducir ese dinero a partir de inversiones en acciones de corto plazo, ¿no? El cortoplacismo de tanto se habla de los populistas, Sí, sí. de nuestros peronistas, bueno, en realidad es un problema del sistema financiero. Ahora bien, claro, ustedes imaginaren que cuando Sullivan dice esto, cuando Biden dice estas cosas, acá, bueno, Cristina lo ha dicho, Juan Domingo Biden, Sí. o sea, está Sí. diciendo todas cosas que son peronistas, industria, regulación, que el Estado tenga un rol fuerte, desigualdad, o sea, son todas cosas que viene diciendo Cristina hace un montón, retomando, renovando el peronismo de mitad del siglo XX y un poquito antes para los tiempos. Pero ahora bien, Estados Unidos, que tiene toda esta idea tan peronística para sus puertas adentro, después con el FMI y con Claro. ese tipo de organizaciones y de organismos, no tiene una mirada tan piola. Bueno, porque tampoco básica- la pavada, Inca, por Claro, favor. es como, nosotros podemos ser peronistas, pero vos, o lo Bueno, mismo pero de en siempre. La Nación Más están diciendo que el Fondo Monetario Internacional es peronista. Bueno. Lo dijeron el otro día. Bueno, lo que pasa es que ahí hay algunos funcionarios de Biden, este mismo Sullivan, están ahí como que en realidad le están pidiendo a los acreedores privados que nos perdonen un poco más la deuda. Yo ahí no termino de entender si hay tensiones entre la zona más demócrata y más pro esto, nuevo consenso de Washington, o si están todos abroquelados en lo mismo, ¿no? Es claro que incluso los republicanos ya nos están mirando con gana como diciendo, de hecho hay a una figura del Partido Republicano que se llama Ron DeSantis, que es un impresentable total, pero habla de una nueva doctrina Monroe para el siglo XXI, ¿no? Claro. Que empiecen a controlar un poco más nuestro país porque China está Claro, como con claro. la ruta de la seda. Bueno, estamos en el medio de eso. Todos nos quieren picotear y nosotros estamos como, ay, ¿cuántas opciones? Y en realidad, ¿cuántas opciones de quién te va a comer el hígado primero? ¿Entendés? Me parece, lo estoy pensando en voz alta, Inca, mientras te escucho, pero me parece que se explica, digamos, esa dicotomía entre la política más peronista, por decirlo de alguna manera, que está anunciando o enunciando Joe Biden en este momento, y la política exterior que sigue marcando el camino del FMI, porque la política exterior de Estados Unidos, digamos, se rige según algunas reglas que no son exactamente las mismas que en el mercado interno. Eso de no utilizamos la palabra globalización, pero en la realidad el neoliberalismo viene de la mano de la globalización. Claro. Y aquellos que votaron y que auparon a Donald Trump al poder, muchos de ellos son los grandes perdedores de la globalización, aquellos que perdieron sus puestos de trabajo, Claro. que ya no entienden en qué mundo están viviendo, que vieron, por ejemplo, sus industrias cerrar, sus puertas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el más peronismo también era recuperar un voto para Biden. Claro. Puertas adentro. Mientras que reformar el FMI sería simplemente perder el control, digamos, que tiene sobre muchas economías, porque Exacto. sí que es un control que tiene a través de ese organismo. Exacto. Entonces, claro, estamos en una situación en la que Cristina dice, habemos muchos peronistas que estamos en contra del neoliberalismo, en una situación en que el neoliberalismo está siendo muy criticado, pero, como dicen muchos autores, para las economías emergentes endeudadas no parece haber mucho nuevo consenso de Washington y nos siguen planteando las mismas recetas. Y además, con Massa, qué bueno, es como un interrogante, porque Claro. uno dice, bueno, no sé si es tan antineoliberal, ¿no? Es como el que tiene los amigos con plata, ¿no? El señor mercado, el que lo quieren los mercados. Ahora bien, también es verdad que la oferta electoral argentina está tan corrida a la derecha en términos económicos que al lado de Bullrich o de Milei, Massa queda como un estatista Sí, claro. casi soviético, ¿no? Pero bueno, eso es un problema de cómo está la oferta. De cómo está corrido tanto hacia allá, hacia la Claro, derecha. exacto. Pero bueno, para mí hay un interrogante ahí abierto de que
paradójica, porque es una paradoja. Cristina es la que está más en sintonía con los planteos del primer mundo sobre el fin del neoliberalismo, pero está dentro de un país que está atado a otro régimen por culpa, fundamentalmente, de esos mismos gobiernos y naciones que quieren dar vuelta a la página y plantear otro paradigma. Ese para mí es la gran paradoja. Vos le escuchás a Cristina y decís, esta mina está en avanzada, porque viene diciendo cosas que ahora dice Sullivan. Ahora, no es lo mismo decirlo en Estados Unidos, donde vos tomás las decisiones, haces ciertas cosas para no perder votos, etcétera, que hacerlo en Argentina, donde vos tenés una inflación de 3 dígitos, necesitas dólares, estás absolutamente condicionado. Claro. ¿Cómo va a ser el peronismo para poder recuperar esa idea no neoliberal y esa idea comunitaria, de comunidad organizada, en el medio de esta escasez, ¿no? Para mí esa es la gran interrogante, y si va a haber peleas o discusiones, pongámosle, discusiones dentro de la coalición, van a venir por ese lado, por la definición de qué hacemos con el neoliberalismo. Sí, ¿y qué en el tipo de siglo peronismo XXI? es el que viene, no? Exacto. Ahí me parece que es un debate central, eje, que por ahí no se está dando todavía, tal vez en algún momento sí, pero si escuchás las distintas opiniones dentro del amplio mundo del peronismo, hoy la discusión en las PASO y más allá también es cuál es el peronismo que viene, ¿no? Y que el peronismo que venga además no es para el año que viene nomás. No, tendría que ser de largo, a no ser que Suele el peronismo... suceder que cuando el peronismo cambia su hegemonía, queda por unos años en esa. Exacto. Ya sucedió, Sí, por sí, lo menos sí. 2 veces en los últimos 20. Sí, claro. Sí. Se está discutiendo de vuelta eso, ¿no? Sí. En este contexto donde no queda claro, porque quizás en otros Claro, contextos, totalmente. en el menemismo... En el 90 era bueno, más claro lo que sucedía en el mundo. Sí, claro, vamos al consenso de Washington. Claro. Después del 2001, bueno, Claro. vamos en contra. ¿Y ahora ¿Y ahora qué? qué hacemos con el Qué buena neoliberalismo? pregunta, Inca. Ah, Qué buena sí, pregunta, bueno. Inca. Bueno. La Inca es más complejo, es maldita suerte. Gracias, Inca. Impecable. Maldita suerte. La playlist de tus tardes.